Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 8 de julio. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que el mundo es estupefacto. ¿Qué ocurrió con Shinzo Abe? Un asesinato, un magnicidio. Ocurrido, esta madrugada, es hora en este lado del mundo. Y pues un magnicidio de uno de los hombres más reformistas. 15 años al frente del gobierno de Japón. En un momento en el cual, pues, alguien que luchó contra esta crisis económica permanente que tiene Japón, contra ese gran déficit que tenía el imperio y por la unión con los Estados Unidos, su legado, haber puesto nuevamente a Japón en esa senda de la recuperación económica, y un hombre pues abierto pues, a todas las opiniones y un punto de apoyo del pensamiento occidental en Asia. Un día en el que educadores se van a paro indefinido. Esta crisis hoy va a ser otro día, así que prepárese porque la Universidad de Panamá, el rector, tuiteó que hay clases. O sea que a esperar, prepárese para lo peor. Es lo que uno mejor hace en estas situaciones. Porque ayer en Santiago de Veraguas el diálogo se rompió. Y como pueden ver, ya José Luis lo estaba avanzando, ya hay puntos del país cerrados. Por ahora, trabajadores de la Coca-Cola y de las compañías cerveceras y gaseosas, quienes han anunciado que será por una hora. Esperemos que así sea. Hoy hay marcha, recuerden, van a marchar desde las 4 de la tarde, desde la Plaza Porras hacia la Asamblea de Diputados. Así que prepare su ruta de salida. Si tiene que tocar alguna de estas vías, ármese de paciencia. Hoy es viernes, así que a prepararse, como dije hace un momento, para lo peor. Don José, así andan las cosas en nuestro país, pues también con cierta indignación en redes sociales por lo del cambio de medida al sacerdote católico que abusó de un menor de 17 años, un abuso agravado, y que parece que tendrá que hacer trabajo comunitario. Así, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy es viernes, Fernando. Hoy es viernes. Viernes Aunque 8. no lo crean. No, créalo, que es viernes. Y cuando es viernes, viernes. El cuerpo lo sabe, usted lo sabe. Este es un día bueno para meditar lo que está ocurriendo en el país. Sobre todo para las movilizaciones que se están dando. Ahora les voy a hablar sobre esto porque las movilizaciones tienen una dinámica y son... Yo siempre miro las movilizaciones por sus consignas. Usted quiere saber lo que alguien estaba moviendo algo, mire las consignas que escriben. Ahí está el pensamiento de los que están protestando. Y hay quienes tienen la tendencia muy rápidamente a la condena social de la protesta. Entonces hay que entender la protesta y lo que hay que entender es si lo que está pidiéndose tiene posibilidades o de qué se trata todo esto. De eso vamos a hablar. Pero antes le doy un breve vistazo a lo que está ocurriendo y particularmente voy a utilizar, Fernando, lo que está ocurriendo en dos países de nuestra región para unirlo en el segundo espacio, lo que está ocurriendo en nuestro país con las movilizaciones. ¿Y qué está detrás de todo esto? ¿Y qué es realmente lo que inspira a los manifestantes? ¿Y qué es lo que debemos hacer al final de todo esto? Voy a decirle que quizás la noticia en desarrollo más importante en este momento, sin duda, el asesinato del ex primer ministro, uno de los hombres de mayor poder político en Asia, en Japón y en el mundo, diría yo. Shinzo Abe fue asesinado, porque recuerde que estamos a 12 o 13 horas de Japón. Y allá son, si aquí son las 5:30, 6:30, allá son las 6:30 de la tarde. De la tarde, exacto. Él murió viernes, o sea hoy, pero en la mañana, muy temprano, en la madrugada, después de haber sufrido un atentado en un meeting. Recuerda que primero, ¿quién es Shinzo Abe? Él fue ex primer ministro de más larga duración en la historia moderna de Japón, un hombre de una gran capacidad política. Él nos
fue derrotado en ninguna elección, No. él simplemente se retiró por estar enfermo. Y participaba en las jornadas del partido del PLD de Japón, Partido Liberal. porque hay elecciones este domingo de la Cámara Alta. Y ahí sufre un atentado por la espalda. Las versiones que recoge la agencia de noticias japonesa, Kyodo, es que hubo 2 disparos. El supuesto asesino está detenido por la espalda y él cayó, se desplomó sangrando, fue llevado a un hospital y a las 5:05 hora de la mañana de Japón, de la madrugada, murió, o de la tarde, murió, y a las 5 de la mañana ya oficialmente se reconoció por parte del hoy primer ministro Fumio Kishida, la muerte, y lo dijo en términos muy duros al llegar con voz temblorosa, describir como una brutal acción lo que acababa de ocurrir. Y su esposa había muerto hace poco. ¿Eh? Sí, las consecuencias políticas de todo esto lo estaremos analizando en el transcurso de las próximas días, de los días. Sin duda alguna, pierde Japón, el mundo, uno de los dirigentes más importantes, en un momento crucial para Japón, en la que está viviendo esta movilización permanente de Rusia y China popular en territorios adyacentes a Japón, el movimiento de conjunto, y ahora se planean acciones, nuevas acciones en ese mar que es un punto de conflicto y donde Japón ha tomado la decisión de oponerse a la invasión de Rusia. También ocurre esto, y me gustaría que leyeran el discurso de Vladimir Putin de ayer, una pieza de oratoria de mentira, de las más violentas que yo he escuchado. Fíjese lo que le voy a decir, de amenaza global. Que está empezando apenas. Que me recordó a Adolf Hitler, él cuando lo escuchaba. Fíjese lo que dijo él, entre las cosas que dijo. Estaremos en Ucrania, estamos apenas comenzando. Pero esto está empezando. Y no vamos a terminar hasta que haya el último ucraniano. Eso es exterminio. Sí. Eso es exterminio. Y vengan ustedes, decía Putin, los occidentales, a Ucrania a pelear con nosotros. El machito de la película. Retando a Occidente, sin importarle si morían más. Estamos apenas empezando en Ucrania. Como quien dice, lo que están viendo ustedes ahora es tachuela para lo que viene. Lean ese discurso y miren esa mente. Y todavía aquí hay gente que pretende creer que de lo que se trata es de liberar a qué. Mientras está ocurriendo ese discurso de Putin, cuando usted lo ve en ese tono, es porque las cosas no están bien en el otro tono. ¿Cuál es el otro tono? La economía global no está pasando momentos complicados, pero Rusia también está pasando problemas serios. Por supuesto. Aunque sus amigos de Venezuela no ven ni lo propio de ellos, sí, van a ver lo de Rusia. En Rusia hay una recesión, hay una caída del Producto Interno Bruto, hay una pérdida real de bienes, una salida masiva de empresas internacionales de todos los países del mundo saliendo de Rusia, un corte de la compra del gas y petróleo ruso que lo está teniendo que sacar por otros lados. Y hay una situación grave, los rusos no se enteran porque en Rusia no hay libertad de expresión. Punto. Entonces, mientras eso ocurre, hay una reunión que se está dando en Bali, en Indonesia, de los 20 ministros del G20. Y allí el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Anthony Blinken, tuvo un enfrentamiento. No ha querido conversar con Lavrov en privado, pero en público le dijo: salgan de Ucrania, que Ucrania no es de ustedes. Dejen que Ucrania comercialice el trigo, que ese trigo no es de ustedes. Lavrov le responde: nosotros estamos dispuestos a soltar el trigo si a Ucrania quita las minas del Mar Negro. Estamos dispuestos a negociar la salida del trigo, que no es de ellos realmente, con Turquía, y nuestros barcos y los turcos proteger a los barcos. Las posiciones encontradas, no se ha dado ninguna conversación. Sin embargo, el G20 se pronuncia por el fin de la guerra.
estamos en situaciones complicadas. En el mundo eso está afectando la economía, la caída de Boris Johnson, la caída esperada, porque todo lo que estábamos narrándole a ustedes de él, el manejo de la crisis, el manejo del incidente de este legislador que le dio por acosar a hombres. Me recordó lo que está pasando en Panamá, cómo van a darle a un cura trabajo comunitario por actos libidinosos frente a un menor. A ver, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? Sí, encima trabajo comunitario dentro de la iglesia. Sí, ¿cuál es el mensaje? Bien. Creo, sin duda alguna, una de estas cosas llevó al Papa Francisco. Usted se recuerda cuando el Papa Francisco fue a Chile. Uno de los grandes errores del Papa Francisco, que después de reconoció, fue la forma en cómo él trató de reducir lo que estaba pasando en la iglesia católica chilena. Y después el Papa tuvo que reconocer que se equivocó. Yo creo que hay un problema. Fíjese esto que le estoy contando, lo del primer ministro Johnson. Esa fue la gota que derramó un vaso, que ya estaba colmado de los exabruptos de este candidato, que un día lo definió Fernando aquí muy bien para ustedes, quién era él, de dónde venía, esa actitud de andar todo desordenado, todo despeinado, en fin. Ya viene una transición, no importa lo que pase en Gran Bretaña, va a haber ajustes importantes, no va a haber cambio en la política exterior del Reino Unido con respecto ni a Ucrania, ni a Rusia, ni a China, ni nada. Porque además de Chile, con esto de Caradima, también hay que decir esa visita al Papa de Francisco a Irlanda, donde también pues, le pasó lo mismo, exactamente por la misma situación. Es decir, a querer la iglesia, pues recogerle y esconder la basura debajo de la cama, debajo de la alfombra. Pero fíjese, en el marco de esta situación, esto ha generado en el mundo en general un incremento general de los precios. El petróleo subió ayer a $3.90 el barril, para situarse en 102,50 el barril del WTI, que es el que nos interesa a nosotros. Sin embargo, una cosa importante de mirar en esto, en el mundo occidental, es que a pesar de la inflación, la tendencia al consumo o la demanda sigue creciendo por los artículos. Es que la inflación allá no ha indicado una caída del consumo. No. Eso, desde el punto de vista económico, indica que... Es que mientras hay inflación hay consumo, eso no hay que perderlo de vista. Pero llega un punto en que ella comienza a producir exactamente lo contrario. Pero el término general es el consumo de bienes que se producen en los Estados Unidos, por ejemplo, ha aumentado. Puede disminuir la cantidad, sí. Pero ya ha aumentado. Cosas interesantes están pasando, peligrosas también, porque el mundo está enfrentado a una inflación galopante que está afectando las economías y que podemos acercarnos a una recesión global, sin duda. Bueno, también acuérdate que la solución a esta inflación va a ser reducir el consumo. ¿Cómo? Aumentando los tipos de interés, sacando liquidez del sistema, y eso va a producir una recesión. Cuando uno tiene estas inflaciones tan altas, fue lo que se hizo hace 40 años, en 1979, 80, con la presidencia de Carter, y que es la receta que quieren aplicar ahora. En términos generales, el mundo está en un proceso de transformación acelerada, no solamente en Inglaterra, esto usted lo está viendo en Francia, en las elecciones en Francia, en las elecciones parlamentarias hubo un cambio, hay cambios en general en Europa, hay cambios que se van a producir en Rusia por todas estas atrocidades de la guerra, el costo de la guerra, no importa las bravuconadas del señor Vladimir Putin, tenemos que mirar qué va a hacer la República Popular China si se deja arrastrar por las atorrancias de lo que está haciendo la República Federal de Rusia. Todo eso en la ecuación produce inestabilidad en el Pacífico, en el Indo-Pacífico, en el Pacífico Sur, en el mar de Crimea, en las fronteras del este de Europa, en general en el mundo, en Europa, en África y en nuestra región. Y voy a estar aquí, voy a detenerme aquí, Fernando, porque quisiera hablarle a ustedes de varias de ellas, pero voy a comenzar con una de ellas. Ecuador. En Ecuador,
Usted recordará, después de 18 días de tumultuosas manifestaciones, en las que hubo 6 asesinatos, 6 muertos y decenas de heridos, el movimiento que impulsó esto, que fue el movimiento de la Coordinadora Indígena, llegó a un acuerdo con el gobierno e incluso una moción para sacar al presidente. Afortunadamente eso no pasó, porque el daño estructural hubiera sido incalculable. Y el presidente Lasso llega a un acuerdo con el movimiento indígena y accede a bajar el costo del combustible. ¿De qué estamos hablando en Ecuador de esto? Al aceptar esto, está incluyendo 350 millones nuevos de un combustible que ya está subsidiado y que a fin de año ese costo de subsidio va a llegar a cerca de 3.500 millones de dólares. Oh. Y recuerden, Ecuador produce petróleo. El problema que se plantea el gobierno ahora es, ¿cómo voy a poder pagar ese subsidio? Estoy hablando de combustible solamente. Y además no olvidemos también que Ecuador es una economía dolarizada, es decir, que no imprime dinero, que ese dinero va a tener que pedirlo. Solo hay 2 medidas para hacer eso. A, yo me endeudo, o B, yo busco medidas antipopulares para sacar recursos vía impuestos. O recorto en otro lado. O hago uso de la reserva monetaria y de oro que tiene, que es de 8.500 millones, y las consecuencias de eso sería un elevamiento del nivel de riesgo país y afectaría en el corto, mediano y largo plazo el empleo. Y provocaría la migración. Nuevamente. Ese es el dilema en que se encuentra hoy. No hay duda que el camino más fácil es hacer uso de la reserva. Pero el otro conjunto de peticiones que está haciendo el Movimiento Popular de Ecuador es insostenible para la economía ecuatoriana. Ya ha generado, si Ecuador no busca una fórmula de financiar este costo del combustible, este subsidio del combustible, tendrá que enfrentarse a el ordenamiento monetario del mundo y tendrá que endeudarse y tendrá que aumentar los costos del circulante. Y esto tiene un problema económico, poco comprensible para la mayoría de la gente, pero es un problema real. Y no tengo la menor duda que van a hacer uso de la reserva. Y usted va a ver lo que va a pasar en Ecuador. Lo cual es como uno vender las alhajas de la abuela por una crisis no sabiendo cuándo va a durar esta crisis. Ese es Ecuador. Miren lo que está pasando allá en el cono sur en Argentina. Ayer Cristina Kirchner se reunió con Alberto Fernández, el presidente. Cristina es la vicepresidenta. Y también estuvo presente Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara. Los 3 más altos representativos de lo que se llama el Frente de Todos, para analizar precisamente cuál es la estrategia. Porque la salida del ministro anterior de Economía obedeció a que Cristina quería eliminar los acuerdos del Fondo Monetario Internacional y volver al populismo de izquierda, que es insostenible. El riesgo país ayer, 2.400 puntos. El básico es y esta reunión de ayer argentino fue para pedir una tregua entre estos y darle todo el sustento a la actual ministra de Economía, Silvina Batakis, para que ella, que ya anunció que se mantendrán los acuerdos con el Fondo Monetario, pueda destaponar la salida para buscar una salida a la crisis global estructural que vive Argentina. La primera medida que este grupo, que es un partido de centro izquierda, los Fernández y los Kirchner, sí, bueno. Fernández y Kirchner. Eso no se sabe qué es.
fue congelar los salarios. Una de las peticiones de Cristina era ampliar, mejorar la red de salarios. ¿De dónde iban a pagar esto? Esto estoy hablando de Argentina. Esto está pasando entre ayer y hoy. O sea, lo que estamos viviendo nosotros aquí en Panamá no es una cosa nueva que está ocurriendo en el mundo. Está ocurriendo en todos lados del mundo. En Francia, los ferrocarriles están en paro. Porque hay obreros que ganan una cantidad de dinero impresionante. Dicen que tienen más de 4 años o 10 años que no le pagan, no le aumentan los salarios. Es un país estable, claro. Los salarios, precios y salarios, es una ecuación que va junta. Cuando usted hace una, afecta a la otra, ¿o no? Hombre. Entonces, esto que está pasando en Argentina, esta reunión de la trilogía del poder, que acuerda que esta ministra, que es la ministra amiga de la Kirchner, ahora dice que sí está de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que va a mantener las medidas. La primera medida que esta trilogía toma es esta de los salarios. Y ahora tiene que bregar con las deducciones increíbles en energía, que son incosteables en el largo plazo y en el corto plazo. Y usted se mueve de estos países. Fíjese lo que está pasando en Chile, en donde la apreciación del dólar ha producido una caída del peso chileno. Y la caída del precio del cobre, que está en 3.54, ayer mejoró la libra, ha afectado la proyección de ingresos para el 22. En nuestro caso es al revés. Porque nosotros teníamos una regalía de 1% y nosotros nos negociamos otro tema. Ya veremos cuándo se solucione esto. Los ingresos de Panamá con este precio serán 10 veces mayor que lo que recibíamos el año pasado, a los cálculos que tenemos con este precio de ayer. Eso no es el caso de Chile. Porque en Chile las regalías son más bajas que las que nosotros negociamos, pero los impuestos son más altos. ¿De qué sirven los impuestos más altos si las ganancias son más bajas? ¿Ves? Y es por eso que la coincidencia de un dólar fuerte. ¿Se acuerdan del ministro de Economía? Un ministro, no acuerdo si es de Economía chileno, que dijo que no importaba porque los chilenos compraban en pesos, que el dólar subiera. Bien, eso es mentira. La fortaleza del dólar hace que los países como Chile sufran porque cuando ellos van a comprar fuera de Chile el peso no vale nada. ¿Y en qué tienen que pagar, Fernando? En reserva de oro, en reserva de moneda fuerte como el euro o el dólar en este caso en particular. Fíjese esto, y en este momento la discusión se va a centrar en qué va a hacer Petro. En Colombia, que se ve afectada, el peso colombiano está situado en 4.200. 4.500 lo vi ayer. Búscamelo para ahí, el peso por dólar. Estaba a 2.000. Mire por dónde va. Y Petro se enfrenta a un problema de su proyecto económico, cómo lo va a resolver para su agenda social. Y ayer lo escuché diciendo que iba a eliminar la Fiscalía General. 4.385. O sea, ese es el cambio hoy. Ni tú ni yo, exactamente casi de la mitad. Eso es. Recuerde que hace unos meses estaban en 2.000. 3.900, 3.700 es lo que se estaba moviendo. Fíjense una cosa. Si yo viajo a Colombia y compro comida en Colombia, yo con $10, me sale baratísimo. Pero a los colombianos les sale carísimo. Entonces, ¿esto tiene afectaciones en Panamá? Claro que tiene afectaciones en Panamá. ¿Por qué? Porque sale más caro viajar de allá para acá que de aquí para allá. Observe, quiero que conozcamos estas cosas. Porque sí, al tener nosotros tanto capital colombiano en banca, yo creo que es un buen momento también para que capital salga de Colombia y se refugie aquí en Panamá. Va a salir. Va a salir. Eso pasó en Perú. Sí. Y eso está pasando en Colombia, en Argentina. Y recuerde que tenemos una elección en Brasil en la que todo indica que Ignacio Lula da Silva va a ganar las elecciones ampliamente. Todo indica hoy que eso va a pasar. Así como todo parece indicar que los días de Castillo en el gobierno están contados. Entonces, estoy hablando de Sudamérica nosotros, sin hablar de Centroamérica, que es un problema parecido
porque todas las cosas que está haciendo nuestro querido presidente de El Salvador están llevando a un alto nivel de incertidumbre, y El Salvador y Argentina compiten para ver quién es El que tiene el peor riesgo país. peor riesgo país, como consecuencia, quién le cuesta más la deuda en dinero como dólar o como el euro, quién le cuesta más y cuánto le cuesta más ir al mercado. Si Panamá sale hoy al mercado, bajo las condiciones en que estamos nosotros, estaríamos en una tasa de 2.8 a 3,2%, por ahí más o menos. No soy experto en esto, pero por mis estudios en esto de riesgo, por ahí estaríamos. Entonces, esta realidad, ¿qué nos está diciendo Panamá? Nos está diciendo, primero, que es necesario que nosotros entendamos que hay un fenómeno global que no depende de ninguna administración, llámese Nito Cortizo, llámese cualquiera. Pérez Valladares, Mireya, Martinelli, Varela, Martín. El efecto global, nosotros no tenemos influencia, nosotros no producimos petróleo, no procesamos petróleo, no tenemos, Ecuador sí tiene, y fíjese por dónde va Ecuador. Fíjese Venezuela, con todo su petróleo, cómo lo llevó a la quiebra el señor Chávez, regalando petróleo a todo el mundo, que hizo multimillonario a los Ortega, ¿recuerdan? Bien. Entonces, al no tener toda esa, hay variables que no son de nosotros. Entonces, cada vez que nosotros importamos, ¿qué estamos trayendo como parte de esa importación? Estamos importando recesión. Perdón, inflación. Y al importar inflación, no estamos generando nada. Nosotros, si el campo nuestro produce y puede comercializar, ¿sí? Entonces esa inflación genera una distribución en Panamá, porque genera valor agregado y genera empleo. Entonces no es lo mismo traer naranjas importadas caras que producir naranjas locales caras. No es lo mismo. No es lo mismo para el efecto de la economía. Entonces, entender estas cosas es lo que me parece a mí es importante. Porque, Fernando, a la vuelta, quiero hablarles a ustedes de las manifestaciones. Sí. Y no creo que sea la protesta social, la represión de la protesta social, la que nos va a llevar a resolver el problema. Esta era una olla que estaba sobrecalentándose con una tapadera. Afortunadamente, las sociedades abiertas, como las democracias, tienen espacios en la que ese calor, ese disgusto, esa canalización de la protesta, le permite a las direcciones políticas de toda la sociedad percatarse de la verdad. Fíjese la primera verdad que está clara en esta manifestación en Panamá. Ahora voy a tocar en detalle esto. La primera verdad, que al pueblo panameño, su principal preocupación es el empleo, el salario, la inflación, la seguridad y la infraestructura. La corrupción correrá por allá como por el 2 o 3% de la opinión pública panameña. No es que no le importe. Es que tú tienes prioridad. Sino que la prioridad mía es poner la olla 1, 2 y 3 veces al día. Y a veces 1 o 2 veces, pero poner la olla. Para poner eso en sencillo. A la vuelta, les quiero hablar sobre esto. Porque quisiera, tuve acceso al documento o a las 32 propuestas de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, en una presentación que se hizo en el Paraninfo de la Universidad de Panamá. 32 puntos. Le voy a coger unos cuantos para analizarlo con ustedes y a las propuestas del gobierno y veamos dónde está esto. Y también le quiero dar mi opinión sobre esta huelga magisterial en un momento tan crucial para nuestros niños. Sí. ¿No? Vamos a ver qué balance vamos a hacer nosotros de todo eso. A la vuelta, permítame, junto con Fernando, presentarles a ustedes un análisis de estos 32 puntos y de lo que está planteando el gobierno y por dónde es la cosa, entonces. Sí. A la vuelta. Así es.